El miércoles pasado estábamos abriendo una carta preciosa, ¿se recuerdan? Eh, ¿Cuántos de ustedes han estado en VBS? Levante su mano. Qué alegre, ¿verdad? Todos los niños ahí y especialmente nosotros le llamamos a la escuela bíblica de vacaciones y mi mamá era la que daba las enseñanzas de la clase misionera. No sé si algunos se recordarán allá en nuestro país, así se le llamaban. Y ya de último, cuando se reúnen todos y están ahí, y empiezan a dar preguntas y dar premios para los que contestan, y me recuerdo cómo es que, ahí en BBS, el maestro que está dando la enseñanza ya de último empieza a dar preguntas y tiene su premio, creo que les da $1 y $2 y felices los niños con ese premio. Pues hoy ustedes se van a convertir en niños. Vamos a hacer 4 preguntas y traje 4 premios. Si usted anotó la pregunta o la estudió, va a responder. Y mi esposa me va a ayudar con premio sencillo que traemos allá, pero tengo 4 preguntas para ver si pusieron atención, porque si viene un estudio bíblico y no pone atención, no, no hubo aprendizaje. Y hoy lo que vamos a aprender es algo muy especial. Vamos a continuar siempre con el capítulo número 1 y estamos viendo de cómo poner en práctica lo aprendido. Entonces, hoy, ustedes los que, bueno, primero que nada, ¿cuántos estuvieron el miércoles pasado para observarlos bien y ver quiénes estuvieron aquí también? Muy bien, perfecto. Hoy veo caras nuevas, pero los que estuvieron el miércoles pasado van a responder esta pregunta y fácil. Las reglas son estas. Voy a decir la pregunta y si usted sabe la respuesta, levanta su mano y voy a estar observando quién es el que levantó la mano y si da la respuesta correcta, entonces le vamos a dar su premio, un viaje ida y vuelta a su casa. Esta está fácil. ¿Cuál es el verdadero nombre de Santiago? Solo uno levantó la mano. Jacob, muy bien. Jacob, un fuerte aplauso para Samuel que estudió muy bien. ¿Se acuerdan por qué es que se le llama Jacobo, verdad? Aquí con hermano Samuel, sí. Ahí lleva un gran premio, creo que unos boletos, un par de boletos ahí para que se vaya. ah. Segunda pregunta, ¿está listo? ¿Quién era Jacob? Allá, hermano Oscar. Hermano de Jesús, muy bien, un aplauso para hermano Oscar, muy bien. Tercera pregunta, esta está fácil también. ¿Cómo debemos de recibir las pruebas que vienen a nuestras vidas según Santiago? Hermana. Con gozo, muy bien, hermana Angélica, ahí un fuerte aplauso, un par de, ¿cómo se llama? Boletos para ir a un restaurante que dan chocolates. Y esta última pregunta también, que la tocamos al final, dice, ¿la tentación viene de parte de Dios, sí o no? ¿La tentación viene de parte de Dios, sí o no? Bueno, la que ya participó, la que ya no. Bueno, mana Marichu, le vamos a dar ahí el gane ahí también, mana Marichu, muy bien. No, claro que no, muy bien. Ahora, pongan atención entonces ahora a la clase que tenemos en el día de hoy y vamos a ver qué nos depara ahora esta carta. Siempre seguimos viendo el primer capítulo de esta carta a Santiago y vamos a centrarnos en parte en un versículo quizás tomando en cuenta que es la importancia. Vea que esta carta tiene varios versículos tan poderosos y preciosos. Eh, por ejemplo, uno de los que me gusta a mí es el versículo 17 que no es parte del tema, pero también me encanta, como dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me encanta esa parte. Otra
es el que vamos a ver ahora, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Le puse de título al tema de hoy, aprendiendo y practicando, porque queda obsoleto algo que usted está aprendiendo, pero si no lo practica en términos generales en poco tiempo se le va a olvidar. Yo creo que muchos, al ver aquí a los que están presentes, algunos trabajan en oficios muy, muy especiales, muy específicos. Y si yo, por ejemplo, se me viene a la mente, pongo de ejemplo, hermano Jimmy, lo voy a poner a usted de ejemplo. Hermano Jimmy es mecánico, mecánico eléctrico y es un buen mecánico. Nos ha hecho proyectos allá en el trabajo. Yo creo que algunos también de ustedes. Pero, hermano Jimmy, usted tuvo que aprender, ¿verdad? Alguien quizás le tuvo que enseñar, usted ver cómo lo hacía, poner atención y después usted hacerlo, ¿sí? Y el estarlo haciendo continuamente, pues se volvió experto y cada vez usted aprende más y más y más. Y el que usted sea un buen mecánico hoy por hoy es porque la práctica lo ha hecho a usted, ¿sí? Eh, entonces, vemos que lo ha practicado y no se quedó solo así. Y felicidades. Pongo de ejemplo a mano Jimmy. Otro podríamos hacer Alex. Alex, eres constructor, levantas casas, pero no naciste sabiendo así, ¿verdad? Tuviste que aprender, quizás a regaños o pudiste estar viéndolo. Y cuando estabas viéndolo, pues eso, a ponerlo en práctica poco a poco, hasta que lograste obtener una experiencia que ahora lo que sabes es porque ha sido de años, ¿no es cierto? Ha sido de años y has construido, puedes levantar hasta una casa, ¿sí? Porque has practicado lo que aprendiste, lo que alguien te dijo que hicieras, lo has practicado. Y el día de hoy vamos a aprender un versículo precioso que nos habla acerca de cómo podemos aprender y practicar lo que estamos haciendo a través de la palabra de Dios. Porque si usted solo lee la palabra, solo escucha a alguien que lo está disertando, pero que no lo practica, en vano se queda. Yo, por ejemplo, pongo ahora mi ejemplo, yo me gradué en mi país de bachiller en construcción, puedo dibujar planos de obras, pero ya tengo ahorita años de no hacerlo, pero me apasiona el agarrar un lápiz y las medidas, allá utilizábamos centímetros y metros para acá, aquí es pulgadas. Entonces, en uno de los trabajos que tuve, lo trabajé siendo dibujante y yo dibujaba los proyectos y los tenía que ir a supervisar. Pero todo eso tuve que yo estudiar y practicarlo y volverme experto de lo que yo sé hacer. También tengo un año de administración de empresas y eso me ha ayudado a mí también a ser un poco, bueno, mi esposa es demasiado organizado. Disciplinado también. Entonces, todas esas enseñanzas, todo esto que he ido aprendiendo, si no lo hubiera puesto en práctica, en vano se queda. Lo mismo es la palabra de Dios, que nosotros tenemos que escucharla, leerla, pero no solamente ahí, sino que tenemos que practicarla. Entonces, si nos vamos al versículo 22, por favor, de Santiago, nos dice algo que debemos de hacer. Y yo me pongo a pensar en Santiago que si dejó plasmado este versículo, es porque algo estaba pasando, en el pueblo cristiano judío. Quizás ya se le estaba olvidando, hacer o poner en práctica la palabra, porque, se recuerden, ya había pasado algunos años, una generación o 2 generaciones, y tal vez no lo habían seguido alimentando, retroalimentando lo que es, la palabra de Dios. Y por eso él deja plasmado este versículo que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si vemos aquí,
La palabra sed no significa, si dijera de otra manera, pero digan ustedes la palabra y no tan solo la oigan, cambiaría un poquito la oración, pero dice sed, o sea, ustedes mismos sed hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra, valga la redundancia, palabra ahí? Es muy importante que usted sepa esto para poder yo explicarle. La palabra ahí en el griego es logos. Todos digan conmigo, logos. Logos. Logos en griego, logos. Amén. Logos, que significa mensaje. ¿Sí? Entonces, si volviéramos a repetirlo, decir, pero sed hacedores de logos. ¿Sí? Pero todavía decir logos se nos queda un poquito. ¿Qué significará logos? Logos es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo, pero todavía es más profundo y yo lo voy a, a dejar como, wow, cuando sabemos lo que significa esa palabra ahí en este versículo, me voy a quedar todavía con más pasión de poner en práctica lo que yo aprendo, ¿sí? Porque dice la palabra logos y logos es Cristo mismo. ¿Dónde lo podemos ver nosotros? Oh, Juan capítulo 1, cuando en el principio era el verbo, ¿sí? Esa palabra verbo que dice ahí también tiene el mismo significado que aquí esta palabra, ¿sí? Esta que está ahí representada. En el principio era el verbo es logos. Y si es logos, es la palabra. Y si es la palabra, es Cristo mismo en esencia representado ahí. Por eso hay mucha controversia con el versículo 1 para los testigos de Jehová. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque ellos no admiten que Cristo es Dios mismo. Ellos no creen en la Trinidad, pero nosotros sí creemos en la Trinidad. Entonces, cuando nosotros ahora estamos hablando de, pero sed hacedores de Cristo mismo en esencia, ahora sí, ya sé qué significa esta palabra. O sea, la palabra, no quiero que se me equivoquen, es donde dice, pero sed hacedores de la palabra. Pero, ¿qué debemos de tener? ¿Por qué es que debemos de tener confianza en ser hacedores de la palabra? Veamos algunas características de esta palabra que está impresa aquí en nuestras escrituras, en la Biblia. Primero, yo quiero dejarles unos versículos para que usted se los lleve en su corazón. Una característica de esta palabra es inspirada por Dios. Esto ya me motiva más a saber. Mire, anote ahí, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esto nos da en la plena confianza de que lo que estamos aprendiendo, usted y yo, cada vez que leemos la palabra de Dios, estamos aprendiendo con confianza que viene de parte de un gran maestro, porque es inspirada por Dios mismo. Desde el principio en Génesis, desde antes, Él ya estaba ahí. Toda escritura, todo lo que está aquí es plasmado, es inspirado por Dios. Entonces usted tiene la certeza de que lo que los pastores aquí les enseñamos es verdad, porque está aquí en la palabra de Dios y está inspirada. Esta misma escritura es útil también. Estamos hablando de la palabra. Esta escritura es útil para enseñar, porque nos enseña el buen camino, y voy a dar unos versículos más adelante, pero también nos enseña para redarguir. En términos de ejemplo, diríamos que si en algún momento dado nosotros estamos haciendo algo malo, y lo que estás haciendo, la palabra no lo dice, estás caminando mal. Vete por este camino es correcto. La palabra de Dios no dice, porque es inspirada.
También dice que nos ayuda a corregir. Es útil para corregirnos. Si cometemos algún error, pues la palabra de Dios dice, lo hiciste mal, pero tienes otra vez opción a seguir correctamente el camino de Cristo Jesús. Por otro lado, también nos ayuda para instruir en justicia. Entonces, en las Escrituras se encuentra el mensaje de Dios para nosotros. Cuando nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, entonces ahora nos da confianza porque viene inspirada de este gran maestro que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Entonces, esa es una de las características. Son muchas características que podemos encontrar acerca de la palabra. Otra característica también de la palabra en sí, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vea, busque ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, qué lindo es ahora al saber que la palabra de Dios no está muerta, es viva. Eficaz significa poderosa. Dice ahí la frase viva y eficaz significa que la palabra de Dios es dinámica y vital para nuestras vidas. Esta misma palabra no es una reliquia del pasado, sino que es una fuerza del presente continua que interactúa con los creyentes en su vida diaria. O sea que, amados hermanos, este libro que tengo en mis manos, ese nos ayuda en toda nuestra vida diaria. Si usted quiere buscar un consejo, hay buenos libros de psicología, no lo descarto yo, buenos libros de pastores también que han escrito sus libros y son buenos. Yo los estuve leyendo cuando hacía los trabajos, los proyectos, pero no hay como la palabra de Dios. Y todos se basan también a la palabra de Dios, los maestros cristianos, los que siempre agarran conceptos de acá. Entonces, es viva y eficaz y más cortante porque eh, cualquier cosa que nosotros encontremos que nos duela en cierta manera, si andamos en malos pasos, pues ella va a penetrar y va a sacar todo lo malo que está en nosotros para volverlo bueno. Eso es lo hermoso. Dice que penetra hasta las coyunturas. Las coyunturas, después de la piel, todavía tenemos otro tipo de músculo y todavía esas dos tuétanos, hasta más profundo, para ver que lo que necesitamos hacer es un cambio total y radical. Esa es la palabra. ¿Sí? Por eso mismo, yo quiero llevarlos al punto en que cuando salgamos de acá, vamos a salir motivados que lo que aprendemos yo lo tengo que poner en práctica todos los días. Alguien me va a poner algo que hacer para que yo ponga en práctica lo que he aprendido, no solamente que se quede así, porque debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Si usted quiere anotar ahí, la palabra eficaz enfatiza aún más que esta naturaleza es dinámica. Esta palabra eficaz viene del griego energes, que significa energía. Entonces, la palabra de Dios es energía para nuestras vidas. La palabra de Dios nos insta a seguir adelante. La palabra de Dios, si usted está desganado, usted ve el Salmo 23 y que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te motiva. Si alguien tiene un clamor fuerte, viene y se va a Jeremías 33:3 y dice, clama a mí. ¿Y qué dice? Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow, si eso pasa, Señor, me levanto con fuerzas. Te da una energía fuerte porque es viva y es que eficaz. Otra característica también que nos dice acerca de lo que es la palabra es que nos enseña, alienta y da esperanza. Mire qué hermoso. Nos enseña, alienta y da esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, hablando del Antiguo Testamento,
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Recuerde que en Romanos se lo estaba diciendo al pueblo cristiano judío de que todo lo que había acontecido en el Antiguo Testamento, porque todo quedó plasmado también en los papiros, eran también una palabra de esperanza. Todas aquellas experiencias que el pueblo judío pasó habían quedado plasmadas y cada vez que lo leían era una recordación de que Dios estuvo con ellos, que siempre hubo una esperanza, que Dios nunca los desamparó, que siempre estuvieron ahí. Entonces, esta palabra, recuerden, no se olviden, Logos, Cristo mismo, nos enseña, alienta y da esperanza. Mire, qué hermoso. Otra característica también. Una cuarta característica también es que ilumina nuestro camino. Qué linda es la palabra. ¿Cuánto les gusta caminar en la oscuridad, pero sin nada de luz? ¿Se animarían ustedes a quedarse aquí y apagar toda la luz y que se cierre todo esto y usted solito acá? Que cuando esté a las 12 de la noche y escuche un ruidito mero raro por ahí. Pero qué lindo que nuestro Dios es poderoso e ilumina nuestro camino a través de la palabra. Entonces dice ahí, ilumina nuestro camino. Vea lo que dice el Salmo 119 y 105, un versículo conocido, quizás usted se lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies tu logos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En los momentos en que hay oscuridad, que no sabemos ni para dónde agarrar porque esto me tomó desprevenido, yo no veo, como dicen las personas, no veo una luz al final es un decir, ¿verdad? No veo al final del túnel, pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios nos ilumina nuestro camino. Entonces, a reconocer estas verdades importantes acerca de la palabra de Dios, inspirada, viva, eficaz, alienta, da esperanza, enseña, ilumina nuestro camino, entonces debemos de recibirla con un corazón dócil y humilde, con un corazón que desea buscar y luchar cada vez, cada día. Esto me enamora más. Yo le digo a usted, cuando ponía de ejemplo a los hermanos que tienen sus oficios, yo les pregunto, Alex, ¿te apasiona lo que haces? ¿Te encanta ver que cuando, por ejemplo, ves tu proyecto terminado, una casa totalmente completa o lo que hayas hecho y lo ves hermoso y tú te quedas viendo, qué lindo, lo puse en práctica y tal y como yo me lo había imaginado, así quedó. Te apasiona, ¿verdad? Hermano Jimmy, cuando usted ve que el carro no arranca, pero de repente usted le hace y las personas que tienen ese deseo que arranque y usted estaba, le apasiona ver que cuando usted hace rum, arranque el carro. De la misma manera, cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo nuestro Salvador, nosotros queremos que otros conozcan y empezamos a estudiar la palabra de Dios y queremos que alguien sepa de lo que Dios me ha dado y qué es la satisfacción más grande. ¿Cuál es la pasión más grande? Es que otros vengan a los pies de Cristo. Y cuando vienen, invité a fulano, invité a mengano, viene esto y los evangelizo. Me apasiona hacer eso. Y cuando lo veo levantar sus manos así como yo un día lo hice, estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, hacer hacedores de la palabra. Pero también nosotros, si nos redarguye, también nos afirma de que si algo estamos haciendo mal, yo tengo que volver a afirmarme y decir, esto está mal, tengo que cambiar. Hay cosas, carácter, temperamento, ah, si soy muy negativo, ser más positivo, ¿sí? En mi caso.
tengo que tratar de ser esa parte, ser más positivo. Entonces, si sabemos que esa es la palabra logos, entonces les dejo 4 consejos muy importantes, si es que los quieren anotar, que nos puede ayudar a hacer eso. Si sabemos ya todo esto, entonces, ¿qué debemos hacer? Yo quiero que usted se vaya a su hogar, ¿qué debemos hacer? Como dice el verso, debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Su palabra, logos, nos da instrucciones principalmente cuando qué debemos hacer para ser salvo. Alguien nos tuvo que de repente invitar o usted solito llegó a un lugar y estaban predicando la palabra de Dios y usted levantó sus manos. Pero después, leyendo la palabra de Dios, nos da instrucciones para una vida diaria completa en el cristianismo. Otra, la palabra nos enseña a cómo vivir la vida cristiana después de ser salvos. Todo lo que procuramos aprender es para ponerlo en práctica. O sea que usted y yo, si solo yo he escuchado a algunos decir, yo me he leído de pasta a pasta la Biblia, pero en sí, cuánto la ha practicado es diferente, es muy diferente, porque nos pasaría como aquel eunuco, ¿verdad? Que estaba leyendo la palabra, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y entonces ah, se le acerca el discípulo, no recuerdo ahorita su nombre, ¿alguno me puede ayudar? ¿Quién? ¿Quién? Felipe, buenos estudiosos, muy bien. Felipe, correcto. Felipe, muy bien. Eso sí me hace que está leyendo la Biblia. Felipe fue llevado por el Espíritu y él le dice, está enseñándole, ¿sí? Para que él después ponga en práctica lo que él está leyendo. Ahora, ya él iba a poder entender qué era lo que estaba leyendo el eunuco. Entonces, tener tiempo para leer y estudiar la Biblia es bueno, pero es solamente la mitad de lo que tenemos que hacer. Si usted solo agarra la palabra de Dios y no la pone en práctica, se queda solo ahí. Por eso dice Mateo 7:21 al 24, dice, esto es bien importante de ser un hacedor de la palabra. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca nos conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire lo que dice ahí, no eran hacedores de la palabra, eran hacedores de la maldad. Según ellos estaban haciendo lo mejor, pero no. Dice el Señor Jesús que nunca los conocerá en aquel día. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de hacer correctamente que esa palabra se vuelva en nosotros viva y eficaz. Que esta palabra se vuelva lumbrera para que nosotros seamos luz. Sí, porque usted cuando anda caminando ahí no es tinieblas, ¿sí? Donde quiera que usted se encuentre, créame, donde usted se encuentre, usted no es tinieblas, usted es luz también porque está haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa también podemos? 4 consejos. Otro consejo que le quiero dejar es, ¿qué debemos de evitar? Ya le dije, ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿qué debemos de evitar? Bueno, debemos de evitar, la mismo versículo lo dice ahí, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué quiere decir con engañarnos a nosotros mismos? Esta palabra engañándonos en el griego dice paralogizomai, es una palabra muy difícil, ¿verdad? Que significa razonar falsamente o incorrectamente. En otras palabras, Santiago nos está diciendo que si no estás pensando correctamente, te estás engañando a ti mismo. Por eso le digo, podemos venir todos los días a la iglesia, podemos venir como disculpen que lo diga, como una misa de domingo, cada domingo, pero si no hago la voluntad de Dios, en vano se queda esto. Yo aprendo,
como un aprendizaje, pero cuando salgo de acá, lo pongo en práctica. Yo decía antes, tenía este concepto y erróneo en cierta manera, es que, y lo decía enfrente, decía, es que afuera es donde, es cierto lo que voy a decir, pero afuera es donde realmente tenemos que practicar lo que aprendemos. Y está bien, pero ¿sabe una cosa? Lo que Santiago intentaba darle a entender a los hermanos cristianos judíos es que adentro debemos comenzar. Si adentro nosotros dejamos nuestro carácter malo para poder tratar bien a nuestros hermanos que nos ayudan en la fe, si nosotros tenemos un cambio total de nuestras vidas, si nosotros no somos capataces, si en la iglesia no somos mentirosos, si en la iglesia no somos engañadores, si en la iglesia no decimos malas palabras, si en la iglesia, hermanos, toda una lista que realmente aquí en la iglesia, estoy poniéndolo como de ejemplo, ya estamos aquí preparándonos para que estemos afuera. Y yo decía, afuera, pero amados, aquí adentro, porque aquí es donde a veces encontramos como personas que todavía realmente necesitan ser moldeadas por el Espíritu Santo. Que sus acciones, sus temperamentos deben ser moldeados. Debe haber un cambio en las vidas de las personas. Yo mismo también me pongo de ejemplo. He aprendido mucho en esos días, en esos tiempos, en lo digo, en esta parte yo tengo que cambiar. Esto tengo, Señor, ayúdame, yo tengo que cambiar. Pero ¿qué debemos de evitar? Ser engañándonos a nosotros mismos. Creer que agradas a Dios solamente por ser un oidor es vivir engañado. Decía la vez pasada que podíamos reunir una gran cantidad de años acá en el ministerio o de ser cristianos, pero que eso no cuenta delante de Dios. Lo que cuenta es qué tanto tú te has dejado a cambiar por el Señor, por la palabra de Dios. Dice, no has aprendido a vivir como cristiano y vives en una gran ignorancia. Tenemos que aprender a qué debemos de evitar. Dice, lo más triste es que te haces daño a ti mismo si solamente eres un oidor y nunca un hacedor, solo porque demuestras que no eres cristiano. Mire, aquí Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, hablando también de lo que es palabra de Dios, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Mire qué precioso. Y dice el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué precioso. Cuando dejamos que ser dominados por nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago, nos dice que no pensemos que sacaremos fruto a nuestras vidas si solo somos oidores y no hacedores. Dice el versículo 23 y 24 también el mismo, porque si alguno es oidor, aquí en Santiago, versículo 23 en Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero, ¿de qué le beneficia a una persona que mire su rostro en el espejo y luego se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era? ¿Se ha dado usted cuenta que cuando se ve al espejo, se ve y de repente se va y como ya ni se acuerda lo que tenía puesto probablemente, y tiene que volverse a ver al espejo para recordarse. Oye, ¿de qué me puse? Ay, no recuerdo. ¿Pero qué significa eso? El espejo ha sido creado para que nos veamos tal cual somos. Usted cuando se ve un espejo, se ve realmente cómo usted es. La Biblia es un espejo para que veamos tal cual somos y estemos delante de Dios
Pero si nos limitamos a mirar solamente en el espejo de la Biblia y no hacemos los cambios que demandan el poder del Espíritu Santo, de nada nos beneficia. Podía decir ahí, no robarás, pero si apenas solo me robé un pequeño lápiz en tal lado, no creo que sea pecado eso. Apenas me eché una mentira piadosa. No existen tamaños de pecados, el pecado es pecado. Y no ponemos en práctica lo que aprendemos a cambiar nuestra vida, nuestras actitudes también. Pero también viene las últimas dos. Si aprendemos qué debemos hacer, qué debemos evitar, ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Qué significa eso? Mirar atentamente a la perfecta ley dice que debemos de esforzarnos no solamente en leer la Biblia, sino mirar atentamente en ella. O sea, escudriñar las escrituras, no solamente usted pasarla, ya me leí. Yo me recuerdo, mis amados hermanos, allá en Guatemala, ya eran sociedad femenil, no era así como grupo de damas, pero así se llamaba el grupo de damas, sociedad femenil. Ah, y como mi mamá me llevaba de pequeño, me recuerdo que me quedaron bien escuchado esto, que las hermanas preguntaban en cada servicio, ¿te acuerdas? Creo, mi esposa creo que se acuerda, tratados repartidos, 10 decía, 5 decía por ahí la hermana, capítulos leídos, decían, 10 otra hermana por allá, 5 eh, evangelizados, gracias, evangelizados, 1, 2 por allá se oía, 3. Y me quedó grabado esto del saber que las hermanas estaban poniendo en práctica lo que aprendían, ¿sí? Leían la Biblia también, escudriñaban las escrituras y cada vez era así lo mismo, en cada servicio preguntaban. Y era satisfactorio que no se quedaba, por ejemplo, en silencio, porque peor fuera que dijeran esas 3 preguntas o 4 preguntas eran, ¿y entregaste tratados? Ni uno. Capítulos leídos, se quedaran así sin nada. Ajá, en cero. Imagínense. Pero gracias a Dios que yo siempre me recuerdo, me quedó esto grabado, que cuando la hermana que estaba presidiendo, la que estaba dirigiendo el servicio preguntaba, siempre habían hermanas que yo leí 10, yo leí, qué bien. Y así debería ser un cristiano, amados hermanos, que nos examináramos y nosotros dijéramos, en esta semana leí, pero también entendí lo que me estaba diciendo la palabra de Dios para mi vida. No solamente se quedó ahí, sino que entendí. Y no solamente se quedó ahí, sino que también lo puse en práctica. Y no solamente se quedó ahí, sino que ahora soy fruto, para que venga más fruto a los pies del Señor. Qué lindo, ¿no es cierto? Que seamos esto, ¿sí? Dice, ¿cómo lo debemos hacer? Ya casi para terminar, dice, bueno, esforzándonos, ya lo leí, escudriñando la palabra de Dios cada día. Dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras. Note ahí que no dice leerlas nomás, dice escudriñar. Escudriñar es como que cuando usted se le pierde algo en un cajón, cuando usted se le ha perdido algo valioso, usted saca, pero hasta donde está para lograr llegarle a donde usted está buscando algo precioso. Más si es el anillo de compromiso, ¿verdad, hermanas? Si se le perdió ahí en una cajita, están va de buscarlo, ¿dónde está? ¿Dónde está? O algo valioso, pero usted está buscando ahí algo y hasta que lo encuentra, se queda satisfactorio. Lo mismo en la palabra de Dios, que todos nosotros cuando leemos, lo leamos con pasión. Mire, yo me puse aquí, si ve aquí, marcado un montón porque yo empecé a ver, wow, eso no aviso. Qué lindo. Y buscaba palabras. ¿Qué significa esta palabra? Porque hay una hambre de buscar más, pero no solamente eso, sino de ponerlo en práctica. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando de Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
O sea, qué lindo es que al escudriñar las Escrituras, ¿no se ha encontrado usted tesoros preciosos cuando usted escudriña las Escrituras? ¿Sí? Usted está escudriñando, pasa el mismo probablemente el capítulo y de repente ve y el Espíritu Santo lo guía hacia un versículo. Este versículo no lo había puesto atención. Oh, me está hablando a mí. Oh, sí, oh, qué bien. Y lo pongo en práctica, porque está escudriñando las Escrituras. Dice también tener tiempo para poderla entender. Si hay dudas en alguna, mire cuántos pastores hay aquí. Si hay duda en algo, mire, pastor, no entendí algo. Y si no tenemos nosotros la respuesta en su momento, lo anotamos y nos vamos y vamos a ver libros, porque tenemos, hermano Samuel ya tiene su biblioteca también, al igual que cada uno de nosotros, y buscar ahí para encontrar la respuesta, pero tener tiempo para tenerla. Otro es, no solamente mires atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, sino mira que ella es la ley de la libertad. La ley de la libertad, la ley de Dios produce libertad y no viene a esclavizarte, sino que viene a redarguirte, como lo dijimos anteriormente. Otro es, persevera en ella. No desmayes en estudiar la palabra de Dios y obedecerla. No desmayes. Y por último, recibes bendición al ser hacedor de la palabra de Dios. La bendición de hacerlo. Dice ahí el versículo 22. No solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor, 23, la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo y su rostro natural. Pero veamos el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, lo que acabamos de leer, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Qué hermoso. Para mí la forma de aprender y lo que he aprendido yo no sabía, por ejemplo, pongo el ejemplo, yo no sabía nada de computación. No estudié computación, recibí unos cursos, pero todo lo que yo he aprendido es porque he oído, he visto cómo se hace y lo he puesto en práctica. Entonces, aquí dice, no siendo oidor olvidadizo, yo le aseguro que de lo que hablé, al salir acá en 1 hora, 2 horas, el 30% probablemente se le ha olvidado. Ya mañana o pasado, 40, 60%. Ya en una semana y ya no, ya casi no lo tiene. Y me pude dar cuenta hoy en las preguntas sencillas. ¿Por qué? Porque solamente oímos, pero yo tengo que ponerlo en práctica. Y al ponerlo en práctica, yo me estoy recordando constantemente, constantemente. Y luego, qué bendición recibo por eso. Mire el 25b, y con esto vamos terminando. Este será bienaventurado en lo que hace. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, que dice ahí en su Biblia, bienaventurado en lo que hace. Termina con una bendición este pasaje y que nos enseña un principio más cerca de la vida cristiana. ¿Cuál es el significado de esta frase? El que obedezcamos a Dios trae su propia recompensa. Es interesante esto. Dice, será bienaventurado en lo que hace. No dice por lo que hace, sino dice, será bienaventurado en lo que hace. No dice por lo que hace. Oye, diferente, ¿verdad? Dice, será bienaventurado en lo que hace, no por lo que hace. Y ese es el problema de muchos que dicen, ya lo cumplí, ya vine los miércoles, aunque no quiero venir, estoy cansado, vengo el domingo, ya cumplí. El Señor dice, no se trata de por lo que haces, sino que por lo que tú eres. ¿Sí? Exactamente. Yo vengo aquí a la casa de Dios, yo vengo con gozo a aprender, vengo a alabar el nombre del Señor. Y por último dice, nosotros obedecemos a Dios no por la recompensa de hacer la voluntad de Dios, sino por el placer de hacer la voluntad de Dios.
Le decía los dos ejemplos, mis amados hermanos Jimmy y Alex, que tienen pasión por lo que hacen. Les da placer lo que están haciendo porque saben que eso también están agradando a Dios con lo que hacen. Porque al quedar ustedes bien con su trabajo, quedan bien con la persona, son de ejemplo. Y si esta persona no es cristiana, esta persona me cumplió. Y empiezan a indagarle, ¿y usted cómo le va? Bien. ¿Y va a algún lugar? Sí, yo voy a la iglesia. Ah, ya tenía yo razón. Como dijo el pastor el domingo, ¿verdad? El que predicó. Ya tenía razón de que algo sabía que tal vez yo lo miraba a usted diferente. ¿Por qué? Porque estamos combinando, haciendo la voluntad de Dios, hacedores de la palabra. Termino con esto. Lucas 11:28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nuestra felicidad depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz? Sea hacedor de la palabra. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pon en práctica la palabra de Dios. Pero hazlo no para ganar el cielo, porque Cristo la ganó por ti. Y para ti, sino por el placer de servir a Dios. ¿Cuánto les da placer y les apasiona servir a Dios? Levante su mano. Amén. Nos apasiona servir a Dios. Quiero que seamos cada día una iglesia de buenas obras, como lo hace Misión Ebenecer. Negándonos a nosotros mismos para hacer la obra de Dios, porque en esta palabra hacemos la voluntad de Dios.